Muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. ¿Hace cuánto yo no los saludaba a ustedes? Esperemos que, bueno, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Súper contentos y emocionados de traerles una nueva temporada de muchísimo terror, muchísimo suspenso. Bueno, no es terror suspenso, pero sí historias bastante interesantes, macabras y loquitas a veces, que saben que es el menú principal de cada semana en este podcast, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Les habla como siempre Jesús Javier Sierra y de verdad déjenme decirles que gracias por su apoyo. Por todo este tiempo hemos estado revisando el panel de las estadísticas en Spotify, en eBooks y también en el YouTube, y las reproducciones, por más mínimas que hayan sido, no pararon. Y eso solamente quiere decir que el programa les ha gustado, y créanme que seguiremos haciéndolo de la misma forma, con el mismo cariño que lo hemos venido trabajando hasta el momento. De parte de Luis Miguel, de Johanny y mi persona, les queremos dar la bienvenida a esta nueva temporada. Y ahora sí, a lo que vinimos. Pocas cosas en el mundo han sido tan misteriosas e intrigantes como las mitologías. Se debe entender que cada pueblo antiguo contenía una gran riqueza cultural y religiosa, que en sus venas principales estaban plagadas de héroes con historias increíbles, dioses y moralejas que ayudaban a conducir a las sociedades a ser el mejor ejemplo y modelo posible. Es por ello que quizás uno de los pueblos antiguos más ricos en mitología, y posiblemente la más famosa, es el pueblo griego. Incontables son las historias recopiladas en los escritos más importantes de la humanidad. Estos han hecho creer a más de uno que la fuerza de dichos relatos constituyen un hilo importante en la historia contemporánea del ser humano. La religión como tal la conocemos. No era ni parecida hace miles de años. Sin embargo, el enigma que rodea dichos relatos es lo más precioso que existe. Sobre todo, cuando estos relatos se expanden entre fronteras. Cuando no es solamente cuestión de un pueblo heleno quien tiene el poder de estas historias. No, sino que desde sus raíces se encuentran con otras culturas, mezclándose y naciendo a su vez un linaje de historias de terror, amor, respeto, entre otras. Historias que nos hacen decir y citar una vez más el nombre de este increíble podcast, De que vuelan, vuelan. Tal como mencionamos, la mitología griega es el punto de partida de esta historia, aunque su desarrollo se ve en otras partes del globo. La unión de la misma con la religión católica es lo atractivo de este. Y estos seres que trascienden hasta la actualidad, incluso como íconos de la cultura pop, citando una película que la catapultó a la fama, a la protagonista de esta semana, obviamente. Pero aquellos de quienes aún hoy en día se escuchan relatos, no solo le temen, sino también respetan a estos monstruos, productos de sus propias desgracias, alimentadas por el miedo, el dolor y aquel punto medio en el que pudieron convivir con seres humanos hasta con cierta armonía, sin olvidar su venganza. Es por ello que el primer episodio de la segunda temporada se lo dedicamos a un ser infernal, como lo han hecho ver también más alejado de la realidad. Esta es la leyenda, historia de la Lamia. El origen de esta historia habla de una joven procedente de Libia, que al igual que otras anteriormente,
y para sorpresa de absolutamente nadie, había caído de forma irremediable en los brazos de Zeus. Seducida por el dios y fruto de sus sucesivas relaciones, encuentros amatorios, iría quedando de forma lógica encinta. Ante las aventuras del lujurioso dios, Hera, la celosa esposa de este, no iba a quedar impasible. No, señor. Como venganza ante el agravio preferido por su esposo, decidió vengarse matando uno a uno a los hijos recién nacidos de la joven, la cual en el momento del alumbramiento. No contenta con ello, Hera obligó a la joven a mirar a semejante crueldad sin poder apartar su vista. La pobre Lamia, consumida por la venganza después de este horrorífico acto, salió buscando refugio y lo encontró dentro de una cueva, donde moriría consumida por el odio. Este odio le trajo la mala fortuna de tornarse en una maldición que iría transformándola en una serpiente incapaz de dormir. Su vida giraría solamente en torno a la expectativa de un descuido de una madre. Un niño olvidado sería un objetivo perfecto para devorar sin piedad. Hablemos de la geografía donde se desenvuelven por los momentos los acontecimientos. Sería en Libia, África como tal se le conocía en ese momento. Siempre ha sido foco de aquellos monstruos o seres cuya metamorfosis o habilidades iban siempre en línea de las serpientes. Cabe decir que, para muchos mitólogos, Libia sería el lugar de origen de la gorgona Medusa, la cual después de haber sido decapitada por el ingenioso Perseo, habría derramado su sangre en el desierto libio, dando a luz al temible basilisco. Otro relato del origen de este ser, aunque muy parecido, tiene ciertas diferencias. Acali Lambia era la reina de Libia, conocida como la hija de Poseidón y Libia. El supremo dios Zeus, otra vez, intentó enamorarla, pero ella ya sabía de la fama de este dios, por lo cual lo rechazó. Ya va, a ver. Imagínense lo charlero que tienes que ser tú para que en un tiempo donde no existían las redes sociales, ya tú estés rayado. O sea, eso yo sé que lo estoy poniendo de una forma demasiado arcaica o como ranchúa, porque perdí el adjetivo, se me olvidó en este momento. Yo sé que no lo estoy planteando de la mejor forma, pero imagínense en ese tiempo donde ya tu fama llegó a tal que te desprecian solamente por el ser que no, mira, se metió con tanto o sea, increíble. No, simple y llanamente quería decir eso. Ok, continúo. Entonces, y para sorpresa tampoco de nadie, el dios Fúrico le dijo a su esposa y hermana, la diosa Hera, que la reina Libia se le había insinuado e insultado a su esposa y descendientes. Hera, enloquecida, se convirtió en cuervo y bajó a los aposentos de la reina, donde le recriminó la mentira de Zeus y la maldijo para toda la eternidad, convirtiéndola en un horrible ser mitad cabra y mitad humano, sin párpados para no poder descansar nunca. Y para multiplicar su desgracia, Hera hipnotizó a sus hijos para que saltaran del balcón hacia los acantilados. El dios Zeus se dio cuenta de todo lo que había ocasionado su mentira, por picao. Así que bajó a la tierra en forma de halcón y le dio el don de poder extraer sus ojos para así descansar y luego colocárselos nuevamente. O sea, este pana simplemente la dejó inválida para después darle una muleta. Ni siquiera una, prácticamente.
Ay, no. Huevón. En fin, la desgracia de esta mujer conlleva a relacionarse con lo más bajo de los espíritus. La marginación a la que los grandes dioses la someten es el reflejo de la moralidad de la época. No solo es un cuento que utilizan las madres griegas para asustar a los niños traviesos, también son las consecuencias del adulterio, de la deshonra, de una mujer que cae en las redes de un hombre comprometido, o en la aljeta en este caso. La lamia es sinónimo de adulterio y poca dignidad. Su castigo será eterno y su odio interminable. Por otra parte, se encuentra un paralelismo y muchos historiadores concuerdan que tal vez se refiere a otro ser marginado de igual magnitud. Hablamos del mismo desafío a la moralidad, nada más y nada menos que la primera esposa de Adán, Lilith. El hebreo nombra a esta mujer como Lilith, palabra que se remonta a Lilitum, o demonio mesopotámico. Sus características son semejantes, salvo que su origen se remonta a la acción creadora de Elohim. La Biblia, o más concretamente el Antiguo Testamento, menciona que hebreos y cristianos comparten con salvedades, obviamente, ciertas palabras respecto al origen de la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Pese a que los cristianos hemos perdido las menciones originales sobre esta mujer, Lilith, en el ámbito hebreo, se mantiene como la primera esposa de Adán. El motivo de su demonización posterior se debe a que no respondía a los intereses conyugales de Adán, lo cual llevó a Elohim a expulsarla del paraíso. La no sumisión de Lilith para con su esposo fue lo que la convirtió en un demonio mitad serpiente, llena de odio y rabia para con el Señor, hasta el punto de aliarse con su gran enemigo, Satanás. Si nos remitimos al arte, en el momento del pecado original, la serpiente que tentó a Eva para comer del árbol del conocimiento aparece con cabeza y tronco de mujer. Muchos historiadores del arte, obviamente, han querido ver en ello una clara referencia a Lilith, que bajo su forma ofidoforme fue capaz de vengarse del Creador, tentando las creaciones en las que éste se había inspirado, en las que él había depositado su mayor esperanza, para decirlo así. El propio Miguel Ángel, en los frescos de la Capilla Sixtina, nos presenta en la escena dedicada al pecado original una serpiente enroscada cuyo cuerpo va adquiriendo la forma de una mujer de cabellos rubios. ¿Coincidencia o paralelismo? Se describen estos dos seres con muchas similitudes, o quizás por la relación con el Antiguo Testamento. Es como se empieza a sincretizar las historias y las religiones de tiempos pasados, y la lamia comienza a perpetrar y a tomar sentidos en otras geografías, extendiendo el mito de esta junto con el de sus hijas, las mismas que nacieron producto de la unión antes nombrada, incluso con brujos y demonios, que nos lleva hasta las hermosas geografías de la costa cantábrica y el País Vasco, en el cual la lamia tiene un importante lugar en el folclore del mismo. Convivencia de humanos con estos seres infernales productos de maldiciones milenarias. Y es que se dice que nada más y nada menos el diablo vasco vive rodeado de secuaces como las lamias, dispuesta a seguir sus órdenes, encontrándose en los lugares más oscuros, húmedos y tenebrosos. De allí que el hogar de las lamias sean las cuevas. Como dice Juan Gostiaga, y cito:
Diablos y agentes habitan en lugares inmundos y descartados como el desierto, tumbas ruinosas, dólmenes rotos, prados del monte donde en ciertos días, noches exactamente, se reúnen para la orgía, hasta sumirse en cuevas y cimas oscuras pasando por lavaderos, cruces de caminos, orillas del mar, donde toda la suciedad llega a posarse. Diablo y agentes, no solo por el pacto explícito y entrega voluntaria, sino también por la violencia y el rapto, se apoderan de las almas, de los cuerpos, y no hay llamada por sutilmente camuflada que él no entienda, como un león rugiente que merodea por su presa. Las historias de las lamias en el País Vasco son tan fantásticas como bien documentadas, que parecieran parte incluso de su día a día. Comencemos por las ocupaciones de estas. Eran diversas, como por ejemplo hilar, construir dólmenes, puentes, casas, castillos o iglesias, incluso lavar ropas por la noche. O sea, esta gente era una migrante, así de simple. Yo como migrante lo puedo lo certifico. Yo sé que no es la primera vez que hago este chiste, pero de pana. Comían el pan de trigo o de maíz con tocino y sidra que les pedían a los humanos y estos le otorgaban. Las lamias pedían diversos servicios a estos. Según cuenta una leyenda muy popular, estas le pidieron un favor a una comadrona de su vecindad. La mujer se trasladó a donde vivían estas y cumplió con su trabajo. Luego, las lamias la invitaron a comer. Viendo que el pan era blanco, cogió un trozo y lo guardó en su bolso. ¿Qué pasó? Cuando ésta se disponía a marcharse a casa, no pudo levantarse del asiento y las lamias le dijeron que era porque había tomado algo que no le pertenecía y la obligaron a dejarlo en la mesa. Ella devolvió el trozo de pan y así por fin pudo levantarse de la silla. Al salir le dieron esta advertencia: no mires hacia atrás en el camino. Al llegar a casa, con un pie adentro y otro en la calle, miró hacia atrás y en ese instante perdió la mitad de sus regalos de oro. En otras versiones de esta misma leyenda, los regalos son cardas de oro que se convertían en ceniza o carbón, plata que se convertía en manteca. En pocas palabras, se jodía. La necesidad de los humanos por parte de las lamias en su folclore las pone como seres herejes, necesitadas de hombres de religión que pudieran ayudarlas a ser perdonadas cuando éstas estaban a punto de morir. Pedían, suplicaban e imploraban la presencia de un humano, ya que si éste no las veía en persona y rezaba por ellas, no podían morir. En otros relatos, se cuenta que las lamias también prestaban ayuda a los hombres. Y como hace rato los mencioné, un vecino de un barrio de Dima tuvo que refugiarse de un chaparrón en la cueva de Valzola. Allí lo acogió una lamia. Cuando dejó de llover y se disponía a abandonar la cueva, ésta le entregó un trozo de carbón que al salir de esta, o sea de la cueva, se convirtió en oro. Pero las lamias siempre han sido tan generosas. También han prestado favores a cambio de almas de los humanos. Así se supone, se rumora, se cuenta, que se construyeron algunos puentes como el de Ebrahim, Acelain, Urkulu, y el de Castrezana, por dar algunos ejemplos. De hecho, van a estar en Facebook, en Instagram, algunos de estos puentes. Incluso construyeron casas, castillos e iglesias. Para sorpresa de nadie, ¿verdad? Ahí sí no dicen un coño.
Ahí la iglesia católica, calladito. Sorpresa a nadie, ¿no? ¿No? ¿Alguien se sorprendió? Ah, lo que me esperaba. Continúo. Otro aspecto muy importante que se debe mencionar sobre estos seres es que se enamoraban de los hombres, y en algunos casos, presentándose como mujeres de aspecto atrayente. Las lamias enamoraron a más de uno, obviamente. Una lamia de Seapuri se enamoró de un chico de Goristiaga. El chico murió y la lamia sacó una sábana de cáscara de nuez y cubrió con ella el cuerpo de su amado. Cuando cantó el gallo, ésta tuvo que irse dejando allí la sábana. Algunos de estos relatos quizás les parezca un poco, no sé, poco atractivo quizás, pero les repito que lo increíble en la historia de este espectro es que haya tanta documentación de encuentros, de avistamientos, de tratos con ella, etcétera. Solamente quería recalcar esto. Aunque necesitaban de los hombres y les hacían favores, las lamias eran de cuidado, pues se tiene entendido que incluso llegaban a secuestrar. La creencia de que las lamias secuestraban a los hombres se extendió en gran parte. Un día se dice que secuestraron a un hombre de Espeleta y lo llevaron a su cueva. Un sacerdote acudió a liberar al joven con una cruz y una hostia y unas hostias benditas, pero no consiguió liberarlo. Cuando se disponía a salir, escuchó lo siguiente: gracias a eso que llevas en la mano, y más gracias a lo que llevas en el pecho, de lo contrario, hubieses tenido que quedarte aquí. Un hombre del caserío de Astemin, de Dima, estaba haciendo carbón una noche, cuando debió proferir una maldición por X o por Y. Y en ese instante, alguien le obligó a dar 3 vueltas alrededor de una pila de carbón, y después desapareció. Durante 8 días estuvieron buscándole y al final lo encontraron en la cueva de Bernaola. El hombre dijo que durante estos días lo cuidaron las lamias. Quizás una de las historias más famosas del País Vasco es el de la niña arrebatada por las lamias. En el barrio llamado Lamindano, en Arratia, mientras la madre estaba haciendo la hornada, una niña suya no cesaba de llorar en el portal. Esta, desesperada, dijo en forma airada a los vientos: no hay plaga que quite de ahí a esa niña. En esto, todo quedó en silencio. Por la noche no apareció por la casa la niña. Su madre andaba con todo el afán en busca de ella. No apareció. De allá a unos 8 años, en más de una ocasión, un muchachito de aquella casa vio a su hermana, aquella niña llorona, delante de la cueva de Lamindano, simplemente peinándose. La chica peinadora se escondía en la cueva en cuanto veía que alguien se acercaba. En aquella época, llegó al pueblecito de Arratia un famoso misionero. La hornera se acercó a él y le dijo que alguna plaga probablemente se llevó a su hija, refiriéndole a sí mismo minuciosamente todo lo que ella había padecido después de esto. El fraile le dijo entonces que hiciera 7 panes en una hornada, el 7º con una cruz, y que debía dejarlo todos delante de la cueva. Luego
Los padres se esconderían entre los matorrales cercanos y esperarían a que la trampa diera resultado. Dicho y hecho, pronto apareció la chica y también empezó a llevar los panes uno a uno a su agujero. Cuando cogió bajo el brazo el séptimo, el de la cruz, no pudo entrar a la cueva de las lamias. Es entonces que pudieron agarrarla el padre y la madre para llevarla a la casa. La chica estaba un poco mareada. Entonces la madre se le acerca y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho estos 8 años tan largos? Esta simplemente le respondió: he estado cumpliendo la palabra tuya, tu palabra, madre. Pero ok, también es necesario mencionar que todos estos secuestros se podían evitar de una forma muy peculiar, si me preguntan. En un barrio de Seunuri, a principios del siglo XX, había una tradición, la cual era, al pasar por el barranco de Memiño, los niños se tapaban las narices y decían: nosotros, en viernes, comimos bacalao. Así se supone, y no me pregunten por qué, las lamias los dejaban en paz. Los amuletos también podían proteger de los ataques de estas, sobre todo las que contenían una ruda y apio. Las leyendas de Ataún, Ondarroa, Mutriku o Deva, lugares, dan cuenta de la eficacia de los amuletos. Por ejemplo, está el relato de un hombre que se acercó a 2 lamias. Una de ellas le dijo a la otra que atrapase al hombre. La otra le contestó que lo hiciera ella, que el hombre llevaba apio y una ruda puesto por su madre. A las lamias, como se mencionaba antes, les gustaba comer grasa e iba frecuentemente a pedir tocino a los caseríos. Se tiene el relato de una familia de Abadiño que trabajaba en Urquiola. Cuando llegó la hora de comer, la madre de la familia repartió un trozo de tocino entre todos. Entonces, llegó una lamia y le quitó el trozo de las manos a la madre diciendo: yo pringosa y tú fangosa. Ok. Déjeme decirle que es como la 10ª vez que yo leo esto y me da risa. Me da risa, pero a la vez me parece interesante, como se lo mencioné hace rato, cuando les recalqué que es increíble que haya documentación de esto. Pero sí, la hay. Ok, continuamos. En Isturiz, en la torre de Gaztelu, se cree que vivían unas cuantas lamias. Desde el castillo del caserío de Otzozelay había un paso subterráneo. Todas las noches, una lamia iba a la cocina del caserío y una de esas noches le preguntó a la ama de casa cómo se llamaba. Y ésta le contestó: Nini Neuk, yo misma. Todas las noches, cuando una mujer estaba preparando la comida, la lamia le pedía que le diese de comer. Ésta lo hacía. Un día, la ama de casa, enfadada, le arrojó la sartén llena de aceite. La lamia obviamente huyó gritando. Y las otras, al verla, le preguntaron quién le había hecho esto. ¿Adivinen qué respondió? Nini Neuk, yo misma. Y estas simplemente le respondieron: entonces súfrelo tú misma. Podemos entender con todos estos relatos que las lamias, aunque se les llame de otras maneras, comparten ciertas características que las identifican, marcándolas con un sello personal. Mujeres hermosas que se transforman en seres horribles, producto del linaje del que proceden. Habitantes de sitios oscuros, específicamente de cuevas. Las lamias usan sus grandes poderes como la alquimia, la magia y su poder de seducción que las lleva a lograr sus intereses personales o a atender al llamado de una maldición.
cumpliendo con el poder profanado al cual su odio las llevó. Se enamoran y esperan el amor, aunque no correspondido, por el hombre, hasta llegar incluso a secuestrar para cumplir sus caprichos. O sea, podríamos decir que son los primeros seres tóxicos de la existencia, ¿no? No, chiste. Ya. Parecen ser juguetonas, de una manera un tanto diabólica y malvada. Les encanta la comida, la grasa, la leche y a su vez son grandes constructoras. Pareciera que se adaptaran a los cambios, sobreviven a religiones y sociedades, pero aún así manchadas por el hecho de ser herejes y condenadas por errores de un dios. La moraleja a la que se intentaba llegar con esta historia se muestra como la desgracia y la marginación de seres mágicos consumidos por el dolor de algo de lo cual no tuvieron culpa, pero aún así, sin ignorar su propia naturaleza. Estas sienten amor, compasión y a su vez son tan sentimentales como cualquiera, respetadas o temidas, malditas o resentidas. Este ser tan maravilloso como su historia y su intriga dejada en esos pueblos mantiene la identidad del mismo. No serían seres con los que a alguien le gustaría toparse, y su maldad no es ajena a todos. Pero los estragos de las injusticias normalmente son así. Las lamias y sus descendientes son reflejo de esto. Y bien, con esto podemos dar por concluido la historia de la lamia. Estoy seguro que tenían otras expectativas mucho más macabras de este ser por aquellos que vieron la película de Te arrastraré al infierno, donde se cita a Lamia como un ente que cumple o hace cumplir la maldición de una gitana, de una viejita gitana. El que no la haya visto, es entretenida, es chévere, se la recomiendo. Tiene sello de aprobación. Nada, antes de despedirme, decir lo mismo de siempre. Gracias, primero, por estar acá, por escucharnos, por compartir, por dar like. ¿Dónde dar like? Fácil, pues fácil, las redes sociales. En Facebook estamos como De Que Vuelan, en Instagram como De Que Vuelan Podcast y en YouTube y Spotify como De Que Vuelan. Sin más que agregar, me despido. Les habló Jesús Javier Sierra y ustedes me escucharán a mí en otro momento, en otro día, a otra hora, en otro episodio de este que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De Que Vuelan. Hasta la próxima.